En la historia de la política peruana, un nombre resuena como un eco de valor, elegancia y sabiduría: Francisco Sagasti. El presidente de transición que lideró el país en tiempos tumultuosos, se ganó el apodo de Don Quijote. Con su manera educada de expresarse y sus frases extraídas de libros que nos inspiraban, Sagasti se convirtió en un símbolo de la brevedad y la trascendencia en el poder. Sus discursos nos recordaban la importancia de la educación, la cultura y la ética, despertando en nosotros un anhelo por alcanzar ideales más nobles. Sin embargo, la travesía de Sagasti en el poder fue fugaz. En un periodo breve pero impactante, enfrentó desafíos colosales y dejó una marca imborrable en la historia del Perú. Prepárate para descubrir la historia de un líder que, como el caballero de la triste figura, emprendió una odisea que dejó huellas imborrables en el corazón del Perú. Sean bienvenidos, y esto es Historias para Contar. El gobierno de Francisco Sagasti en Perú tuvo lugar en un momento de profunda inestabilidad política. Su presidencia se produjo tras las protestas masivas y la renuncia del presidente Martín Vizcarra. Sagasti asumió la presidencia con el objetivo de restablecer la calma y conducir al país hacia unas elecciones transparentes. En ese momento, el Perú enfrentaba una crisis política marcada por acusaciones de corrupción y conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Las protestas ciudadanas reflejaban la indignación y el descontento generalizado de la población. El rol de Sagasti fue el de proporcionar una transición democrática y pacífica. Durante su gobierno se tomaron medidas para promover la gobernabilidad y la reconciliación nacional. Se formó un gabinete de unidad nacional con representantes de diferentes partidos políticos, buscando así fortalecer la estabilidad política y avanzar hacia una celebración de elecciones justas y transparentes. La prioridad de Sagasti fue restablecer la confianza en las instituciones democráticas y abordar las demandas de la ciudadanía. Se llevaron a cabo reformas para combatir la corrupción y se impulsaron cambios en la Policía Nacional del Perú para abordar los abusos y promover la transparencia. Lucha contra el COVID-19. Durante el gobierno de Francisco Sagasti, se implementaron medidas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Se priorizó la protección de la salud de la población y la contención de la propagación del virus. Sagasti fortaleció el sistema de salud y promovió la adopción de medidas preventivas, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Se llevaron a cabo campañas de concientización para informar a la población sobre la importancia de estas medidas. Además, se impulsó la estrategia de vacunación masiva contra el COVID-19, se establecieron acuerdos con diferentes laboratorios para adquirir vacunas y se priorizó la vacunación de grupos de alto riesgo y personal de salud. Sagasti supervisó personalmente el inicio de la campaña de vacunación en el país. Se destinaron recursos para fortalecer la capacidad de atención médica, aumentar la capacidad de pruebas diagnósticas y garantizar la disponibilidad de medicamentos y equipos médicos necesarios. Transparencia y lucha contra la corrupción. Durante el gobierno de Francisco Sagasti en Perú, se promovieron la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales de la gestión pública. Se tomaron medidas para fortalecer la transparencia en el gobierno y combatir la corrupción. Sagasti impulsó la implementación de políticas y mecanismos que permitieran una mayor apertura y acceso a la información pública. Se fortalecieron los sistemas de transparencia y se promovió la publicación de datos relevantes sobre la gestión gubernamental, incluyendo presupuestos, contratos y procesos de adquisición. Si tan solo los peruanos nos tomáramos el tiempo de leerlos en vez de estar perdiendo el tiempo en cosas improductivas, creo que los congresistas empezarían a temer. Además, se establecieron mecanismos de control y vigilancia para prevenir y detectar actos de corrupción. Se fomentó la participación ciudadana y se incentivó a la denuncia de casos de corrupción a través de canales seguros y confidenciales. Se tomaron medidas para fortalecer los organismos de control y fiscalización, garantizando su independencia y capacidad para investigar y sancionar actos de corrupción. Diálogo y conciliación. Durante su mandato, el gobierno de Francisco Sagasti reconoció la importancia del diálogo y la conciliación como herramientas fundamentales para superar la polarización política y social. Sagasti se reunió con diversos sectores de la sociedad peruana, incluyendo representantes de los pueblos indígenas, líderes políticos y la sociedad civil.
El objetivo de estas reuniones era construir consensos, promover la unidad y escuchar las diversas perspectivas y demandas de la población. Sagasti buscó establecer un ambiente de apertura y confianza, propiciando espacios de diálogo inclusivo y respetuoso. A través de estas conversaciones se buscaba encontrar soluciones conjuntas a los desafíos y conflictos que atravesaba el país. Se promovió el entendimiento mutuo y se trabajó para alcanzar acuerdos que permitieran avanzar hacia la estabilidad y el bienestar de la sociedad peruana. Cierre de mandato. Durante su breve mandato, el gobierno de Francisco Sagasti en Perú dejó un legado significativo en términos de estabilización política, transparencia y compromiso con los valores democráticos. En primer lugar, Sagasti impulsó la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Se fortalecieron los mecanismos de control y vigilancia, promoviendo la apertura y el acceso a la información relevante para la ciudadanía. Se tomaron medidas para prevenir y combatir la corrupción, fomentando la participación ciudadana y fortaleciendo los organismos de control. En segundo lugar, Sagasti promovió el diálogo y la conciliación como herramientas para superar la polarización política y social. Se reunió con representantes de diversos sectores de la sociedad, buscando construir consensos y promover la unidad. Su liderazgo en este sentido sentó las bases para un clima de mayor entendimiento y respeto mutuo. Además, Sagasti demostró un compromiso firme con los valores democráticos y el respeto a las instituciones. Su gobierno trabajó para restablecer la estabilidad política y garantizar la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias justas y transparentes. Finalmente, el 28 de julio del año 2021, Francisco Sagasti, o más conocido como Don Quijote, le cedería el puesto de presidente a Pedro Castillo Terrones. Pero eso es una historia de la cual ya te hablamos. ¿Y tú, qué opiniones te dejó el breve mandato de Francisco Sagasti? Déjanos en los comentarios tus opiniones y suscríbete para juntos poder descubrir la historia que nos envuelve. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.